os voy a contar un par de historias. De hecho, es como me gustaría empezar, contándoos dos historias. Dos historias que además me cuesta mucho conciliar, ¿no? Me cuesta mucho conciliarlas entre sí. La primera tiene que ver con mi hija Sara, que la mayoría de las personas que estáis aquí creo que la conocéis. Es la nena rubita risueña que habla en spanglish, ¿vale? Y bueno, mi mujer y yo la estamos viendo crecer como un milagro en nuestra casa. Pero para los que no los conocéis, cuando Sara nació en la semana 31, con 400 kilos, era muy pequeñita. De hecho, eso se considera súper prematura. Y estuvo 7 semanas, las primeras 7 semanas de su vida, en una incubadora y tenía un riesgo muy grande de que no siguiera para adelante. De hecho, en esas 7 semanas nosotros vimos como algunos nenes y nenas seguían para adelante y otros no. Y eso es lo que estuvimos viendo. Y bueno, para nosotros vivimos un proceso que fue muy bonito y era el hecho de que hubo muchísima gente orando por nuestra hija Sara, tanto en la congregación en la que estábamos en aquel entonces, en 2016, cuando ella nació, pero en esta congregación sabemos que se oró mucho, en muchas otras congregaciones de Valencia y de Inglaterra, de 20.000 sitios, ¿no? Y vimos respuesta. Y hoy vemos que ante la respuesta de Dios tenemos una nena, que es Sara, que es la niña más feliz y más bonita del mundo, como habéis visto, ¿vale? La otra historia tiene que ver con un tío de Becky es mi esposa, que era el tío Tim. Ya os aviso que el final es un pelín diferente. El tío Tim era un pastor en una iglesia en Inglaterra y era una persona muy querida y trabajadora, así que quiero contaros un par de ejemplos de cómo era. Él, junto con su esposa Kerry, que es la hermana del papá de Becky, montaron una ONG en África y se encontraron con que había un nene que sus padres no podían mantener y iba a quedar completamente solo y ellos le adoptaron. Y pasó un poco el tiempo también y se encontraron con una chica que había tenido que huir de su casa porque la querían casar y ella no había querido casarse y también la adoptaron porque la habían repudiado en su familia, ¿no? Así de genial era el tío Tim, ¿no? Y su esposa. Y bueno, pues unos años más tarde os puedo contar que Tim tuvo cáncer, un cáncer muy abrasivo y toda la congregación se volcó en oración para que lo pudiera superar. En Valencia también era un tema en el que estuvimos muchísimos días orando y orando por el cáncer que tenía el tío Tim. El cáncer avanzaba y avanzaba y era como si pareciera que esa oración que estábamos haciendo todos no tuviera respuesta. El nieto más jovencito que tenía el tío Tim, se llama Ralph, tuvo un sueño una noche. Un sueño que un niño tan pequeño pues le impactó mucho y nos impactó cuando nos lo contó. Pero básicamente soñó que el tío Tim se quedaba como duro como una piedra y al rato volvía a nacer con vida, ¿no? O volvía a moverse y volvía a tener vida, ¿no? La manera en que el nene describió esto era como si estuviera describiendo cómo se queda un cadáver unas horas después de haber muerto, lo que se conoce como rigor mortis. Pero este nene no había estudiado nada de anatomía ni sabía nada de esto. Pero este testimonio que nos contó, este sueño que nos contó, nos hizo sentir que era una especie de confirmación de Dios de que el tío Tim iba a morir e iba a resucitar. Y toda la familia y toda la congregación teníamos una convicción de que esto iba a pasar así, hasta el propio tío Tim. Y bueno, poco después, unas semanas después de este sueño que tuvo Ralph, así pasó. El tío Tim murió. Y bueno, sí que os tengo que contar que en Inglaterra no suele ser como en España. En España, de normal, cuando una persona fallece, al día siguiente o a los 2 días se realiza el funeral. En Inglaterra es normal que pasen unas semanas entre que una persona fallece y se hace el funeral. Entonces, lo que os puedo decir es que durante esas semanas, cientos de personas estuvieron orando día y noche para que el tío Tim resucitara, tal y como su nieto había tenido en este sueño, que sabemos que venía de Dios. Muchos, incluido yo mismo, dimos por hecho que esto iba a pasar. Y yo me sentía
como, no sé, me sentía como privilegiado de saber que iba a presenciar un acto tan sobrenatural como la resurrección de una persona. O sea, yo tenía una convicción completa de que esto iba a pasar. Y estábamos tristes, recuerdo, pero como expectantes también de que esto pasara. Y yo pensaba también para mis adentros de que cuando esto pasara, yo no iba a tener dudas de fe jamás en mi vida. Porque obviamente, habiendo presenciado algo tan sobrenatural y tan bueno como podría ser una resurrección, obviamente yo ya no iba a poder volver a tener una duda sobre si Dios está ahí obrando en mi vida, ¿no? Y luego también pensaba que con un testimonio tan fuerte, muchísimas personas se iban a entregar al Señor. Y bueno, la gente de la morgue, la gente de donde estaba el cadáver del tío Tim, la verdad es que estaban impresionados al ver la cantidad de personas que estaban siempre allí orando y orando para que se produjera este milagro. Incluso el más incrédulo se preguntaba si iba a pasar esto. Pero bueno, lo que os puedo decir es que pasó una semana, y pasó otra semana, y luego otra, y poco a poco era como que las esperanzas se iban diluyendo. Y sin entender por qué, el tío Tim nunca resucitó, ¿no? Pasaron como un mes y medio, llegó la fecha que tenía que producirse el funeral, y finalmente se hizo el funeral y nunca resucitó. Y claro, la pregunta, pensando en estas dos historias, la que os he contado al principio de nuestra hija Sara y la que os estoy contando ahora del tío Tim, nos preguntábamos por qué Dios dijo sí a que Sara viviera y ahora está como está, y por qué Dios dijo no ante la oración de que el tío Tim resucitara. Y bueno, ¿por qué a veces Dios concede las peticiones que tenemos en nuestro corazón y otras veces no? ¿Por qué a veces sí, por qué a veces no? Cuando estamos en situaciones así, pensamos en todas las alternativas que pueden haber pasado de por qué ha sido no la respuesta. La primera es, ¿será que a Dios no le importa nuestra petición? ¿Será que Dios está dormido o simplemente pasa de la creación que ha hecho? Esa sería la primera alternativa. La segunda, ¿estamos haciendo las cosas mal nosotros? ¿Estamos orando mal? ¿No somos lo suficientemente fuertes orando? ¿No hay las personas suficientes orando por este tema para que se produzca el milagro? Y la tercera es que esta petición que yo tenía no formaba parte de la voluntad de Dios. Es decir, la primera es que Dios pasa de nosotros. La segunda es que estamos haciendo algo mal nosotros en la forma de orar. Y la tercera es que nuestra petición no forma parte de la voluntad de Dios. ¿Cuál era la alternativa correcta? Y bueno, yo pensaba en lo que dice la Biblia. Y bueno, y supongo que a todos se nos ocurre un versículo que es súper famoso, que es el que dice, pedid y se os dará, ¿no? Entonces, jolín, si estamos pidiendo, lo más lógico sería que se nos diera, porque es lo que dice la Biblia. Concretamente lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, que dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe. Quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Entonces, como vemos, Dios hace esta comparación entre él y un padre. Y él dice, mirad, o sea, pensad en vuestros hijos para que entendáis la relación que tengo yo con vosotros. Y yo pues pienso también en mi hija Sara y Emma, pero concretamente los ejemplos que me venían a la mente eran los de Sara, ¿no? Si fuera por Sara, ella comería pollo con patatas todos los días. Rara vez se ducharía, porque cada vez que le decimos, venga, a ducharte, ella dice que no le apetece. Y probablemente estaría todo el día con el móvil o con una pantalla, porque es como lo que más le gusta, ¿vale? Entonces, si hiciéramos caso de todo lo que ella nos pide, Sara estaría haciendo cosas que para ella cree que es lo que más le va a satisfacer y lo que más necesita, pero en el fondo sabemos que no son buenas para ella, ¿vale? Por lo tanto, es posible que a veces nosotros como hijos pidamos muchas cosas que aunque creamos que son lo mejor, no forman parte de la voluntad de Dios. Y bueno, entonces, ¿dónde está nuestro conflicto con la oración? Cuando pedimos sin saber quién es Dios, sin conocer su voluntad y, básicamente, sin conocerle a Él. Esto hace que al final veamos a Dios como si fuera una nevera.
Y os voy a explicar el símil. Nosotros vamos a la nevera y pensamos que, bueno, lo abrimos, vemos a ver lo que hay y cogemos lo que nos apetece y cerramos, ¿no? Si vemos a Dios como un aparato en el cual podemos abrir, ver todo lo que hay, agarrar aquellos que nos interesa y dejar todo lo demás allí enfriándose, no hemos entendido cómo funciona Dios. Y bueno, Santiago cuenta en su carta, dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y en otra traducción está la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente dice: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Esto es como si cogiéramos el versículo anterior, que todo el mundo conoce, el de pedid y se os dará, y lo estuviéramos complementando para ver la coherencia que tiene el mensaje bíblico, lo estuviéramos complementando con lo que nos añade Santiago. Es como, pedid y se os dará, pero no pidáis mal, ¿vale? Pedid lo que tenéis que pedir. Es decir, Dios no da si hay una motivación que, aunque nosotros no lo percibamos así, si hay una motivación egoísta en esa petición. Yo pensaba, por ejemplo, en este caso que os he comentado, que una resurrección iba a servir de un testimonio bestial para que yo no volviera a tener dudas en mi vida y para que muchos se convirtieran. Pero luego reflexionaba y pensaba, hay muchas personas que ante el acto más sobrenatural, las conozco, no reaccionarían entregándose al Señor. Pensarían que les hemos drogado, pensarían que hemos tenido un episodio de histeria colectiva, lo que fuera, pero por muy sobrenatural no darían su brazo a torcer, ¿no? Y luego también pensaba, ¿y qué pasaría con esas personas que se han entregado porque han visto esta resurrección? Luego empiezan a pedir otras cosas, otra sanación o otras cosas, Dios no las concede. ¿Le rechazarían y se irían? Entonces, lo que parecía tan aparentemente positivo ya no lo era tanto, o al menos no tenía las cosas tan claras. A todos nos pasa esto. A mí el primero y a vosotros también. Seguro que alguien ahora mismo está orando aquí en la parroquia para que el novio no le deje o para que su hijo estudie tal cosa, o incluso igual alguien está orando aquí por sanación. Y siempre especulamos y pactamos con Dios las razones por las cuales pensamos que esto es lo mejor que podría pasar. Pero la mayoría de las veces realmente sabemos que esta petición que le estamos haciendo al Señor es lo que realmente necesitamos y lo que realmente nos hace falta y lo que es realmente bueno. ¿Eso lo sabemos de verdad? Es como que todos nuestros sueños, todas nuestras peticiones deben haber pasado antes por el filtro de su plan. Y esto es complicado a priori de entender. ¿Cómo se puede pasar por ese filtro de su plan? Pues bueno, pasando mucho tiempo con Dios. Mi suegro, Peter, es una persona que puede estar horas y horas orando. De hecho, tiene dos características que definen a mi suegro. La primera es que ora muchísimo y la segunda es su tendencia a llegar tarde a los sitios cuando hemos quedado, ¿vale? Entonces, sus amigos... ¿Sí, es verdad eso? Vale. De hecho, sus amigos, cuando está llegando tarde, hacen la broma: se habrá quedado orando en algún sitio, porque lo concilian. Una vez le pregunté, porque sé que es un hombre de oración, le pregunté, ¿con la oración conseguimos que Dios haga lo que le pedimos? Y él me dice, con la oración la oración es lo que da lugar a que se cumplan los planes de Dios. Repito, porque esta es buena. La oración es lo que da lugar a que se cumplan los planes de Dios. No es que Dios necesite a alguien que ore para que se cumpla su voluntad, para que se haga lo que es su plan. Pero es como que Dios quiere que participemos de su plan, que participemos de su propósito, que participemos en lo que es importante para Él. Quiere que estemos alineados con Él y que estemos pidiendo para que se cumpla el plan que Él tiene establecido. Alinearse con Dios, entonces, es muchas veces tener que aceptar el no, como nos tocó aceptar en este caso que os he comentado. Hay ejemplos que podemos ver en la Biblia que nos enseñan cómo de difícil es aceptar el no,
pero con un corazón volcado al Señor se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, vemos al rey David. El rey David estuvo orando y orando para que el hijo que había tenido con Betsabé sobreviviera. Bueno, la verdad es que David la había pifiado grandemente cuando cuando dejó embarazada a Betsabé. Y este niño parece que tenía el juicio del Señor de que no iba a sobrevivir. Pero aún así nos dice la Biblia que David tenía un corazón conforme a la voluntad de Dios, aun sabiendo todas las imperfecciones y todos los errores que cometió. Yo creo que cuando vemos decir a Dios que que David tenía un corazón conforme a él, se refiere a esta manera de alinear. La podía fastidiar, podía cometer errores, como cometemos todos, pero enseguida sabía aceptarlos, rectificar y seguir adelante. Os voy a comentar un poco. Jehová hirió al niño, esto está en el segundo libro de Samuel, ¿vale? Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías, esta es Betsabé, la que os estoy comentando, había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y bueno, imaginaros cómo estaba. Estaba orando y orando, sin comer, en tierra, orando y orando para que este niño no muriera. Al séptimo día, vuelvo al texto bíblico, murió el niño. Y temían los siervos de Dios hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oírnos. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? O sea, decían, si David había estado orando sin comer porque este niño no muriera, pidiéndoselo a Dios, ¿cómo va a reaccionar cuando le digamos que ha muerto? Y bueno, vuelvo al texto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aceptar la voluntad de Dios es más importante que el hecho de que nuestros deseos se cumplan. Es decir, repito porque, de nuevo, importante. Aceptar la voluntad de Dios es más importante que incluso nuestra propia oración. Conocer a Dios es aceptar que a veces nos vamos a equivocar y se conoce a Dios también a través de las puertas que nos abre y de las puertas que nos cierra. Bueno, la mejor manera de conocer a Dios es pasar tiempo con Él. Y para pasar tiempo con Él tenemos que estar orando, tenemos que estar conociéndole. Y esos tiempos se tienen que combinar a veces con las peticiones que tenemos para Él, ¿no? Pero también con momentos de silencio para recibir también de Él, que es algo que yo soy el primero que a veces se le olvida. No sé si a vosotros os pasa, el hecho de que cuando oráis al Señor no le damos tanta importancia a los momentos de silencio para poder también recibir de Él. Seguro que alguna vez os han dicho o habréis dado el consejo de déjalo en las manos de Dios. Lo cual es algo bonito, el decir déjalo en las manos de Dios, porque significa como no te afanes, no estés súper preocupado por esto, que la situación no te impida vivir y seguir haciendo el día a día. Pero lo que no significa déjalo en las manos de Dios es olvídate de seguir orando y deja que Dios actúe. Dios también quiere que insistamos en nuestra petición. La Biblia nos enseña este concepto de insistir y vemos en el Evangelio de Lucas. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es decir, que claman a Él día y noche. De nuevo, si volvemos a ese versículo que decíamos, pedid y se os dará, ya entre estos tres lo podríamos acabar de completar. Sería, pedid se os dará, pero pedid bien y lo que toca, insistiendo. Sería el mensaje completo. Lo que de verdad pasa en tiempo con Él,
le dedican el tiempo necesario, podríamos decir. Mira, voy a ir un poco a una frase de William Lane Craig, que es un filósofo, un teólogo muy conocido también por los debates que ha tenido con ateos, ¿no? Y que ha defendido muy bien su manera de pensar. Y dijo, no te rindas pronto en tus oraciones por algo, demuéstrale a Dios que vas en serio. Una frase que muestra esto de la insistencia, de insistir. Por tanto, podríamos llegar a la conclusión de la importancia de pasar tiempo con Dios por dos razones. La primera, lo importante que es estar alineados con Él al pedir. Y saber que a veces tendremos que aceptar el no. Eso es lo que más cuesta, porque, no sé, ¿qué os cuesta más aceptar? Cuando os dicen que sí a algo que habéis pedido o cuando recibís el no a lo que pensáis en vuestro corazón que es lo que de verdad necesitáis. Bueno, pues está claro, ¿no? Bueno, ¿os cuesta más aceptar el sí o el no? Y bueno, también me quedo con el hecho que hemos visto aquí que dice que Dios quiere hacer justicia a los que le insisten, a los que le claman, de día y de noche. Bueno, para ir concluyendo, es un mensaje que de verdad es directo. O sea, lo que hemos visto en este tiempito que hemos pasado juntos es que cuando pedimos puede ser que recibamos el sí, lo cual es genial, o puede ser que recibamos el no. Y cuando recibamos el no, también es momento de decir, pues alabado seas, Padre, porque es tu voluntad, ¿no? Pero la única manera de tener certeza de que este no lo hemos recibido porque era un no es pasando tiempo con Él para conocerle, y para conocerle hay que insistir. Es un poco lo que hemos visto. Es pedid y se os dará, pero pidamos conforme al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Para conocerla tenemos que pasar tiempo con Él, o lo que es lo mismo, hay que insistir. Y bueno, incluso en un no podemos ver la fidelidad de Dios, podemos saber que está ahí, podemos saber que nos ama con todo su corazón y sabemos que Él tiene el control de todo. Y ese no también es lo mejor que nos podría pasar. ¿Estamos de acuerdo un poco? Bueno, el mayor objetivo de la oración, por lo tanto, no es ver qué podemos sacar. La oración no consiste en a ver si Dios concede esto que tengo. El mayor objetivo que tenemos con la oración es conocer a Dios y ser partícipes con Él en un plan perfecto que tiene desde hace milenios. Vale. Dice el Evangelio de Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer a Dios es el secreto de la vida eterna. ¿Quién nos lo iba a decir? Pues nada, yo sí que quería animaros a todos y a todas a que, bueno, y yo al primero, a que sigamos orando, que sigamos teniendo peticiones súper importantes para el Señor, que aprendamos a pasar más tiempo aún con Él y que sobre todo sigamos bendiciéndole en los momentos en que recibimos el no, como nos pasó. Os quiero dejar unas pequeñas preguntas para reflexionar en este tiempo, ¿vale? La primera es, ¿qué le estás pidiendo a Dios ahora? ¿Qué deseo tienes ahora mismo en tu corazón para Dios? ¿Qué le pides a Dios? La segunda sería, ¿qué estás recibiendo ahora mismo de Dios? ¿Estarías dispuesto o dispuesta a recibir un no? ¿Seguirías tan fuerte con Dios si recibes un no a esto? ¿Te fiarías de Dios si Él te dice que eso que tú piensas que es lo mejor, lo que ahora mismo necesitas, no es lo que Él quiere para ti? Y en tercero, ¿qué te está impidiendo ahora mismo en tu día a día, en lo que sea que estás viviendo? ¿Qué te está impidiendo a que insistas e insistas día y noche clamando en oración a Él?